Ecuador sufrió en los últimos días uno de los peores terremotos que recuerda ese país. Solo en segundos su magnitud ha sido devastadora. Ha dejado familias enlutadas y más de 5.000 personas heridas. Los geólogos han informado de varias réplicas que han dejado severos daños. El gobierno paraguayo se solidarizó con su par ecuatoriano, poniéndose a su disposición para eventuales donaciones y ayuda humanitaria. Hoy, en La Clave, sabremos cómo ese momento la pasaron cientos de familias paraguayas que viven allá y cómo hoy la están sobrellevando. Dos paraguayos estuvieron en los terribles terremotos que sacudió a Ecuador, que tuvo más de casi 500 muertos ya hasta hoy. Ellos son Iván Villalba y Diego Vázquez. Fue a un fútbol profesional allá en Ecuador. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo para la audiencia. Y bien, gracias a Dios ya un poco más tranquilo acá, disfrutando el calor de la familia después de todo lo vivido. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y para poder nosotros compartir en todo lo terrible que pasamos en Ecuador. Ustedes juegan en el fútbol profesional en un solo club, juegan juntos, ¿verdad? Sí, En el mismo club. en el mismo club. En la ciudad de... Manta. Tiene el mismo nombre de la ciudad del club. Manta O sea, Fútbol el club Club. y la ciudad del mismo nombre. Y ahí estaban, ¿eso está a cuántos kilómetros del mar más o menos? Y nosotros estábamos a paso del mar. A paso del mar. A 7, 10 cuadras, ponele. A 8 o 9 cuadras. Juegan en la primera división del fútbol ecuatoriano. En la Serie B, pero en la primera división, claro. En la primera división. Sí. ¿Vos de qué puesto jugás, Iván? Yo soy central. ¿Vos, Diego? Yo soy delantero. Delantero. Bueno, ¿y a qué hora ocurrió lo del terremoto? El primero, por lo menos. Y el primero fue como a las 7. Las 7 creo, 7 menos cuarto más o menos ocurrió el terremoto cuando nosotros estábamos, ponerle que íbamos a merendar, y estábamos preparando un tereré para tomar. En ese momento empezamos a ver fútbol de la Serie A en Ecuador. Me acuerdo que un compatriota tenía que jugar en ese horario y junto con Iván nos sentamos para ver, preparamos el tereré, algo para comer. Y en ese momento yo siento de que yo pensé en ese momento que yo me estaba mareando. Se movía y después cuando escucho dos ruidos ya se fue la luz y se empezaba a mover mucho más rápido el departamento. Y también hay que decir que estábamos en el 7º piso. Ustedes están en el 7º piso. Así. ¿Vivían juntos o viven No, juntos? vivíamos juntos, pero estábamos en el departamento de Pablo Ortiz, otro paraguayo, que en ese momento él estaba viajando. Después del partido, nosotros, como te había dicho Diego, fuimos a descansar en la casa y ahí estábamos hablando con Paolo. Como siempre nos reuníamos entre paraguayos los fines de semana. Estábamos hablando para compartir y tomar tereré y ver el partido de nuestro compatriota. Y Paolo nos llama y nos dice que para irnos al departamento, a su departamento que está a media cuadra del nuestro. Y que vayamos nomás y le esperemos ahí mientras él llegaba de Chone. Chone se llama la ciudad donde se encontraba Paolo, que estaba como a 2 horas de Manta. Y ya pues cuando fuimos al departamento de Paolo, ahí fue que nos agarró el terremoto. Y empezó a moverse el piso primero. ¿Vos también pensaste que estaba mareado o qué pensaste? No, yo en ese momento estaba así, estaba viendo la televisión y estaba con él, estábamos conversando y de repente sentí un temblorcito y no sé, miré así, se movía todo y dije yo, no, esto creo que es un temblor como siempre, porque siempre Paolo nos decía que había temblor, que él sentía, pero nosotros nunca sentimos. Y yo dije que iba a pasar, que iba a ver que solo fue un temblor como normal, como siempre ahí en la ciudad de Manta. Y después no paraba el temblor y ya era desesperante porque escuchábamos que se caían las cosas, los platos, luego se cayó el televisor, ya era una cosa terrible. ¿Y qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron? En ese momento Diego estaba a mi lado y yo me agarro así y le abrazo a él y en ese momento me puse a orar.
a orar y pedirle al Señor que pase todo eso. ¿Y vos, Diego? Sí, justamente las imágenes que estaban pasando el departamento de Pablo Ortiz, el otro paraguayo donde nosotros nos encontrábamos en ese momento. Y bueno, la verdad fueron momentos muy difíciles porque en ese momento solamente nos encontrábamos Iván y yo y nada más. ¿Qué íbamos a hacer en ese momento? Nos asustamos, no reaccionábamos, nada más esperamos que pase el terremoto y luego bajamos. ¿Cuánto tiempo duró todo? Como 40 a 50 segundos aproximadamente. Más o menos, sí. Y fue subiendo intensidad, hubo un momento que fue más duro, que fue más Sí. brusco. Claro, en el momento que yo te digo que me siento que me mareo, como que empezó así, despacio, y después escuché dos ruidos, se fue la luz y como que fue más fuerte ahí. Ahí Fue- sí fue bastante fuerte. De menos a más, De menos a más. de menos a más. Y después abruptamente acaba todo. Sí, Sí. ponerle que habrá sido 40, 50 segundos, acaba todo y nosotros ahí nos bajamos rápidamente. ¿Y qué vieron alrededor? ¿Cómo estaba alrededor la ciudad? Bueno, así como están en las imágenes. Bueno, a lo que bajamos en la escalera, en ese momento ya era escombro, ya no era más escalera. Le O encontramos... sea, la escalera estaba escombro ya. Claro, claro. En parte estaba... Ponerle que a partir del quinto piso para abajo. Era ya- escombro. Ya era todo escombro. Ya era Y sí. ustedes caminando entre los escombros de Entre la las piedras. escalera. Claro, y en ese momento también hay que decir que en el octavo piso estaban los dueños del edificio. Estaba la señora, estaba su hija y sus dos nietas, que una nieta era recién nacida. Bueno, yo agarro para ayudarle también a ellos, le agarro a la nenita, Iván le agarra a la otra nena y empezamos a bajar. Y la señora ahí llorando, estaban dos chicas más, estaban llorando y nosotros tratando de ayudar. Y en ese momento recuerdo que el portón de abajo es eléctrico. Y una vez que se va la luz, ¿cómo íbamos a abrir? Nosotros no teníamos la llave. Y gracias a Dios, como dice Iván, gracias a un milagro, ese portón estuvo abierto. Ah, estaba abierto al Estaba momento, abierto en ese momento, sí. a ese momento. Y Gracias bueno, a ahí Dios que no- hicieron, salieron, que De ahí salimos y lo primero que hicimos es cruzarnos a la otra calle porque el departamento estaba a punto de caerse todo. ustedes notaron que se estaba por caer el Claro, departamento. Claro, claro, ya se venía cayendo las cosas, se sentía que se caían piedras. Estaba peligroso ese departamento y con él decidimos cruzar para la otra calle y alejarnos del En los edificios departamento. más altos, sí. Y de ahí empezamos a escuchar ahí los vecinos que decían que iba a haber tsunami, había alerta de tsunami, decían que el mar se estaba recogiendo y en ese momento lo primero que pensamos fue buscar lugares altos. Y ahí corrimos con las dos niñas y con la madre de la niña y buscando un lugar alto y donde poder refugiarnos. O sea, ahí venía un tsunami después. Había alerta del tsunami. Había alerta de tsunami en ese Decían momento. que el mar se estaba recogiendo y ¿Quién decía? los vecinos, la Los gente. vecinos, la vecinos. gente, Y- los policías, Ya no, los bomberos. Y ahí buscaron una zona alta de la ciudad. claro, o sea, toda la ciudad en sí, toda la gente se iban para un lugar alto porque estaban desesperados por el tema del tsunami. No había luz, las columnas estaban por el suelo, tuvimos que pasar entre cables, era impresionante. Todo lo que vimos fue de película, fue todo. Y corrimos, pedíamos auxilio, nadie paraba, todos corrían para un lado, otro para el otro. ¿Y alrededor de ustedes había muertos? Yo En no- ese momento no vimos. Yo en ese momento no he visto nada porque estaba oscuro ya la ciudad. ¿Vos viste, Iván? Yo no llegué a ver, pero sí escuchamos gente pidiendo auxilio. Y uno en ese momento no sabe qué hacer porque yo al menos estaba con una criatura en brazos. A esa criatura que vivía en el séptimo piso, Sí, vos le tenías en brazos. yo le tenía en brazos. A la recién nacida, me decías. Sí, a la recién nacida. Y la madre, con la madre y la abuela. Con la madre, la La abuela madre y la- se había quedado porque El esposo, el esposo vivía ahí a la vuelta. Y decían que que se quedó atrapado ahí dentro. Pero luego llegó con el esposo la madre. Pero en ese momento fue terrible porque corríamos con las niñas y nadie paraba, ni los policías, le pedíamos auxilio y nadie paraba, todos corrían. Y en una Buscando vez- la zona alta. buscando la zona alta. Y había la zona alta, Iván. Sí, había. Pero estaba lejos, a kilómetros estaba de donde, de donde estábamos kilómetros. nosotros.
Y la gente iba al lugar igual. Claro, iba al lugar igual. Y los dos corríamos y quiero contar esa parte donde le pedía al Señor, yo oraba, me iba con la criatura en brazos y oraba para que nos lleve al lugar indicado. Y no sé cómo, Diego se me iba adelante con la otra criatura y la madre al lado. Y en eso él me grita, me dice, Iván, vení rápido que acá hay gente que nos van a ayudar, me dice él. Él había hablado con el dueño del carro que paró y dice que le dice que le lleve a la madre y a las niñas, le dice él. Por Y lo que- menos que le lleve a la madre y a las dos niñas. Vos le dijiste eso. Claro, a la zona alta en ese momento, porque ya... Vos le paraste y le dijiste por lo yo le menos paré, llevarla. claro. ¿Y qué te dijeron? No, y creo que el señor me reconoció que éramos futbolistas del Manta, porque en ese momento me dijo, Vázquez, ya suban, me dijo. Y yo le dije, por lo menos, amigo, llévele a las dos criaturas y a la madre, le dije yo. Pero a vos ya te llamó por tu apellido. Por mi apellido, sí. ¿Y ahí cómo fue? Bueno, y luego nos fuimos a la casa del señor, recuerdo que nos O fuimos sea, a al final le subió a las criaturas y a ustedes también. a todos. Ponerle que estábamos en ese momento la madre de las dos niñas, Iván y yo y otra chica más. Y nos alzó a todos. ¿Y le llevó a dónde? Nos llevó a su casa porque él también tenía que recogerles a sus dos hijos o hijas en ese momento y me dijo, tengo la casa de una hermana que queda alto también, me dijo. Y entonces vamos allá, le dije yo. Y entonces agarramos, él tenía una tiendita, una despensa, recuerdo que agarramos atún y Agua. 2 bidones de agua. Y empezamos a subir. Y le alzó a sus hijas también el Señor. Claro, claro, Y a ustedes también. a nosotros también. Con las criaturas. Con la las criatura y la familia, estaba la señora, los hijos. Vamos a y hacer las una breve hijas. pausa y me siguen contando, porque estamos bien, vamos por el buen camino. Gracias a la oración acá de Iván, encontraron a alguien que le lleve y vamos a hacer una breve pausa. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Germán, buenas noches, señora, señor. Y al rato vamos a leer también los comentarios de la gente que están dejando sus opiniones con relación a este tema que tiene que ver en lo que hace a tantas familias que vienen a Ecuador. Tienen que buscar Facebook Germán Martínez de Corta y allí pueden dejar sus comentarios. Al rato vamos a tener lo que dice la gente. Muchachos, nos quedamos con ustedes yéndose en el auto con el Señor, sus hijas y ustedes con los bebés, o sea, con los niños chiquititos. Bueno, ¿de ahí a dónde vamos? Bueno, de ahí nos vamos a la casa de la hermana del señor, me dijo el señor, el dueño del carro, el dueño del vehículo. Y nos vamos a la casa de la hermana del señor y estamos en un patio donde no había edificios. Solamente había 2 pequeñas casas, pero no había edificios. Ahí estábamos seguros, nos dijo el señor. Bueno, ahí tratamos de pasar la noche, bueno, ese día... ¿Era alto el lugar? Era alto el lugar, era alto, sí. O sea, era más alto donde ustedes estaban. Claro, es que nosotros estábamos a pasos, como dice Iván, a pasos del mar. Y donde nos fuimos estaba un poquito más alto. Era alto, pero había... Pero nadie te... No, estábamos lejos del mar, pero igual corríamos peligro por las réplicas, porque Ah, claro. Terremoto sí le podía ter- del terremoto, sí, no, del maremoto, si había un tsunami o algo, de ahí sí estábamos a salvo porque estábamos bien lejos. Pero si había otro terremoto íbamos a estar en peligro porque Estábamos altos. estábamos altos y había casas a nuestros alrededores. Y de ahí nos quedamos. Hay que agradecerle a los hermanos ecuatorianos que en todo momento nos ayudaron, a esa familia. ¿A qué hora llegaron a la casa más o menos? No, de ahí ya nos fuimos a la casa. No, ¿y a qué hora llegaron a ese lugar? Ponerle a Como 8, 8 y media, ponerle. 8:30. Entre el terremoto que fue 7 menos cuarto más o menos, Sí, 7 menos Sí. cuarto. en 1 Más hora 8. 45 minutos llegaron hasta Sí, el Una lugar. hora, sí. Es que nosotros nada más adelantamos, nosotros corrimos bastante, nosotros tratábamos de arribar, pero caminamos bastante también. Cuando nos alza el Señor, nos vamos a la casa, nos vamos más alto a la casa de la hermana. Estuvimos ahí, ponerle que yo en lo personal ya quería comunicarme con mi familia porque en ese momento yo ya me imaginé que ellos ya sabían del terremoto que hubo en ¿Y Ecuador. había celular ahí?
Teníamos nuestros celulares, pero no teníamos Internet. señal, no teníamos internet porque estábamos con wifi con el tema ahí en nuestras casas. Y de ahí le pedimos al Señor que nos comparta un poco su internet. No había luz y él tenía megas tenía en su celular y él nos compartió el internet. De ahí nos conectamos. En el momento le escribí a mi gente, pero no le di detalles para no preocuparlo. ¿Qué le Solo le escribiste? puse, mami, estoy bien, no se preocupen, nada más. No le di Un detalle. ningún detalle, ninguna explicación ni nada. Solo me adelanté a las imágenes que iban a llegar acá, a las imágenes que se iban a difundir luego. Eso fue más o menos 2 horas después. ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuánto Casi tiempo 2 horas Casi después. 2 horas, sí. Casi horas después del hecho. Sí. ¿Y qué te respondió tu mamá? Mi mamá en ese momento me llamó al instante así, me pregunta qué pasó. Y yo no le quería preocupar a ella porque siempre la madre, por más que tú le digas que estás bien, ella no te va a creer. Y yo la atendí, le dije que estaba bien, que no se preocupe, que fue un pequeño temblor, le dije, que fue un pequeño temblor y que estamos todo bien y que no se preocupe de todas las imágenes que al día siguiente O esa noche. o el lunes o esa noche misma iba a salir en las redes sociales más que todo. ¿Y qué te dijo tu mamá? Mi mamá me dijo, gracias a Dios entonces estaba bien, solo fue un susto lo que pasó y que me mantenga en contacto con ellos siempre y que le diga siempre, o sea, que me mantenga en contacto con ellos. ¿Y en tu caso, Diego? Bueno, como dice Iván, nosotros nos pusimos de acuerdo para decirle a la familia que nada más pongámosles que estamos bien. Estamos bien. Yo le avisé a mi papá en ese momento para que también le avise a mis familiares y recuerdo que también le avisé a mi representante, a Daniel Benítez, y para que él avise a mis familiares que yo estaba bien, porque como dice Iván, nosotros sabíamos de las imágenes que iban a llegar porque nosotros vivimos eso. Y la verdad son imágenes muy fuertes. Por más de que vos le digas a tu familia que estás bien, ellos van a querer verte, van a querer hablar contigo para ver si no te pasó nada. Y también, más que nada, fue esa la decisión también de volver a Paraguay, de estar con la familia, porque en ese momento ya, bueno, al día siguiente era imposible estar ahí. ¿Y ahí durmieron esa noche? No, le estábamos esperando a Paolo. Ah, Paolo iba a venir a donde Paolo ustedes estaban. estaba viniendo de Chone, de la ciudad de Chone que está a 2 A horas. donde usted, pero al lugar que se fueron ya iba a venir. Sí. ¿Y cómo él sabía dónde iba a estar? Luego nosotros le nos llamamos comunicamos. Ah, ustedes le comunicaron. Sí, Y le dieron las indicaciones para que llegue. Claro. Y llegó Paolo. Llegó después y en ese momento fue algo increíble que nunca en mi vida me voy a olvidar. Ese abrazo que nos pegamos entre los tres. Fue algo increíble que, no sé, parece que fue un reencuentro después de 10 años, en la forma en que nos abrazamos y lloramos los tres. En ese momento parecía de que, como dije antes, que volvimos a nacer los tres porque la verdad que fue un milagro también. A Paolo le tocó manejar en ese momento. Él me dijo que recuerda que se golpeó la cabeza y se quedó nulo ahí. O sea, estaba en el vehículo, viene un señor y le despierta y ahí él retoma y ya ve las calles todas partidas, estaban abiertas las carreteras, estaban prácticamente rotas, algunos viaductos del que vio me dijo que ya estaban por el piso. Y la verdad que, como dice Iván, ese abrazo que nos dimos esa noche fue muy lindo porque prácticamente nosotros volvimos a nacer ahí. Qué lindo. Bueno, y pasaron ahí la noche los tres. No, de ahí nos fuimos al complejo del club, buscamos un lugar abierto porque se andaba Ah, diciendo... claro, andar cerca de edificios es peligroso porque se Claro. puede caer encima. Y en las radios estaban diciendo que iba a haber Uno similar. uno similar, una réplica Una réplica. similar. Y por eso ahí salimos de ese lugar porque dijeron que a la medianoche más o menos iba a suceder eso. Buscamos un lugar abierto, fuimos al complejo del club y nos estacionamos ahí en el medio de la cancha. Ahí pasamos la Entraron noche. con el auto a la cancha Sí.
Y estacionados en el medio. en el medio de la cancha. Los tres juntos ya en ese caso. Los tres juntos ya en ese momento. Y ahí encontramos un par de unas cuantas familias. Estaban como 3 familias estaban ahí en la cancha acampando prácticamente con todas Tipo sus un cosas. camping estaba haciendo ahí. ¿Y ahí qué hicieron? Y ahí estaban las familias del capataz, del que cuida el complejo del club de Manta. Y ponerle que estaban 4 familias más en ese momento. Y nosotros llegamos y prácticamente acampamos también ahí. La verdad fue duro porque esa noche hubo, me decían, 55 réplicas había en esa noche. 55 55 réplicas. En el réplicas. mismo lugar. En el mismo lugar, sí. ¿Y ustedes sintieron el esa que más se réplica? sintió fue al de las 2 de la mañana. Fue impresionante cómo se movía. O sea, ustedes estaban a las 2 de la mañana en ese mismo lugar, En ese en el mismo medio de lugar. la cancha. Claro. Sí. Y estaban ahí sentados esperando que pase la noche. Sí, yo estaba en el auto con Paolo y él salió afuera a conversar, estaba conversando con el capataz ahí del complejo. Y en el auto nos agarró a mí y a Paolo. ¿Y cómo fue eso? Sentíamos que el auto se movía. Se movía y yo le miré a Paolo y no me diga que ella otra vez el terremoto, le digo. Y Paolo me dice, no, tranquilo hermano, que ya va a terminar, no, tranquilo. Como 4 segundos duró, Y 4 segundos. Sí. Ese fue más chico que el anterior. más chico que el anterior. Pero sí se sintió bastante. Se sintió igual. Bueno, y ahí pasaron una noche. Y ahí pasamos la noche y yo en esa noche no pude dormir. Iván se fue y se recostó en el vehículo con Paolo. Estuvieron acostados. Yo sentía afuera ya ese temblor. Estaba hablando con el capataz. Hablábamos de cualquier cosa para hacer pasar la ¿Y noche. cómo sentiste, Diego, los 4 segundos? Yo en realidad estaba esperando la réplica ya en ese momento. Te soy sincero que en ese momento yo ya estaba esperando algo más fuerte. Porque en ese momento había alerta de tsunami, la gente decía que iba a haber réplica, uno similar o más fuerte, inclusive más fuerte decía la gente. Y yo siéndote sincero, yo prácticamente estaba esperando nomás ya eso. La verdad fue duro, yo charlando ahí con el capataz del club y no podíamos dormir, ella estaba apenas, yo también, y la verdad fue muy duro. Qué increíble lo que pasaron, ¿no? Bueno, ahora háblenme brevemente sobre el fútbol. Olimpia jugó contra Manta hace poco, ¿verdad? No, en Manta, en la ciudad de Manta En la jugó, ciudad de pero Manta. contra Emelec. Contra Emelec, En Manta pero contra Emelec. Ok. Y Manta está en la primera división. en la primera. ¿Y qué tal está mejor que nosotros Ecuador ahora en fútbol, ¿no? Y siendo A sincero, pesar que sí. le empatamos la otra vez, casi le ganamos. A mejor. Los dos equipos, Olimpia también estuvo así. Pero, ¿cómo está? ¿Ecuador es mejor que nosotros en fútbol? Y mira, Ecuador en la infraestructura, en eso yo creo que está mejor Ecuador, tanto en la Serie B como en la Serie A. Las canchas, los lugares donde se entrena, están mejor que nosotros, pero futbolísticamente yo creo que no hay tanta diferencia. ¿No? Estamos casi igual. Pero son punteros a la eliminatoria. Claro, y tienen 8 jugadores que están jugando en Europa, Nosotros ahí nomás estamos. y más a la altura. La altura a favor. Altura a favor. Pero es lindo Ecuador. Es lindo. Pasan bien, están bien ustedes. Hasta ese momento estuvimos bien. Ya era nuestro segundo año. Bueno, y ahora están acá y van a volver se suspendió ahora el torneo, ¿verdad? Está suspendido por 15 días. A nosotros nos dieron permiso, bueno, una forma de llamarle permiso porque yo le comuniqué a mi representante que ya no iba a ir y me dijo que esté tranquilo, que él iba ¿Vos ya no vas? No, yo ya no. ¿Por qué, Diego? Es que es difícil una vez que llega acá a Paraguay y los familiares te ven, están llorando por vos y la verdad es muy difícil ver todo eso y yo... Cuando llegaste tu madre y eso llorando. Mi abuela es la que estuvo llorando, sí, mi abuela, mi papá, mis hermanos. Cuando llegué al aeropuerto ya ese abrazo que me dieron es como te dije recién, de volver a nacer y la verdad es muy difícil, fueron momentos muy difíciles los que pasamos, momentos feos en ese momento y bueno, ya gracias a Dios estamos aquí. Ahí te la imagen ahí te la imagen con tu abuela y con tu mamá. Ahí te la imagen, Diego.
con mis familiares. Ahí está Diego. Fueron Diego, momentos así que difíciles. ya no vas entonces, Diego. Es difícil, es difícil. Yo ya le comuniqué a mi representante que ya no voy, ya no voy. Por lo que pasó. Por lo que pasó, claro. O sea, el motivo es concreto. El motivo es por eso. Más motivo que eso no. Claro, no, pero digo, ese es el motivo oficial. Claro, ese es el motivo oficial. En tu caso, Iván. Mira, yo estuve hablando con mi representante y le dije que quedamos entre los en esperar a ver cómo se da todo allá, esperar que se normalice. Pero en la ciudad de Manta ya le dije que ya no vuelvo. Estaban diciendo, corrían rumores ahí en el grupo que tenemos de jugadores que a todo el club le iban a trasladar a Quito, que íbamos a jugar ahí, íbamos a entrenar y íbamos a jugar los partidos oficiales en la casa de la selección. Yo le dije a mi representante que si es así, me pondría a pensar con mi familia y decidir de irme, pero en la ciudad de Manta yo ya no voy porque está muy mal la ciudad de Manta. Yo estaba conversando con algunos compañeros que viven allá, también quiero darles las fuerzas, mi apoyo de acá y también decirle a la gente que oren por ellos porque están pasando muy mal. Mira que ahora ya hay olores, ya los cadáveres tienen olores, ya hay epidemia, hay mucho polvo y la gente se está enfermando, hay escasez de agua, de alimentos y están pasando muy mal la gente allá y por eso hablé con mi familia, mi gente ya no quiere que vaya en esa ciudad ya no quiere que vaya. Ellos estuvieron muy preocupados por mí y después de todo lo que le conté, me dicen que ya no vaya. Yo tampoco quiero ir. Le dije a mi empresario que si el club se traslada a Guayaquil o a la ciudad de Quito, ahí sí podría pensar y decidir irme. Pero a esa ciudad ya no quiero ir. Manta queda al norte de Guayaquil. Sí, a 4 horas más o menos. 4 horas más o menos, al norte de Guayaquil. Sí. Sobre el mar. Sobre el mar. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas Quiero, gracias. antes Sí. de cerrar, quiero darles las gracias a la familia Jiménez, a Fernando Jiménez, que en todo momento se comportó con nosotros, nos brindó su hogar, nos brindó su ayuda, a la señora Patti, que también, la señora de Fernando Jiménez, que en todo momento estuvo con nosotros y que nos apoyó y nos brindó su ayuda y nos hizo sentir como en casa. Quiero agradecerle a esa familia y yo sé que el Señor lo va a recompensar el doble por lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Fuerza, muchachos. Muchas gracias. Tienen todo por delante. 24 años, 21 años, están empezando. Así es. Agarren el mundo. Tomen por su pecho, atropellen. Gracias, muchachos. Amén. Enseguida volvemos. ¿Están en falta los árbitros? Hinchas de Cerro Porteño, de Olimpia y de otros clubes de primera división se pasan cuestionando la labor de los jueces. Y no es para menos. Algunas determinaciones que incidieron en el marcador final levantaron la oreja hasta de los técnicos y futbolistas que suelen ser reservados en sus opiniones. En las últimas fechas, en el torneo local, por ejemplo, algunos penales fueron cuestionados duramente por la afición deportiva. Del tema ya nos ocupamos en la clave. ¿Están o no en offside los árbitros de fútbol? Vamos a presentar a nuestros invitados en lo que hace a las polémicas en resultados de fútbol, análisis del arbitraje nacional. Saludamos al señor Epifanio González, ex árbitro y comentarista.
Damos también la bienvenida a Amelio Andino, ex árbitro y director de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, al señor Ángel Hitz, ex jugador y comentarista. Finalmente también damos la bienvenida a Ricardo Mono Tabarelli, ex jugador y dirigente de fútbol. Germán. Bueno, señores, un placer compartir con gente que sabe, conoce y vivió el fútbol como ustedes. Realmente un placer. Epifano, quiero comenzar contigo. Cuando hay un penal cobrado a un club y su presidente, como el caso de Olimpia, dice que no fue penal, ¿cómo se siente un árbitro en esas circunstancias? El de Cerro creo que fue. No, Porque perdió. No, cualquiera, cualquiera sea el también club. Troato dijo Sí, que no fue penal. No. Acá hay una guerra mediática, siempre va a haber entre Cerro y Olimpia. Porque puede ser verdad también esa situación. Y cómo quedamos, ¿verdad? O cómo queda el árbitro, por supuesto que dolorido. El árbitro está preparado para no errar ni una jugada. Y cuando ocurre y vos ves después, el que más mal está es justamente esa persona, árbitro, porque por sobre todas las cosas, nosotros nos vestimos de árbitro, esa persona se viste para la cancha, así como los curas se visten para hacer la misa, por ejemplo. Después somos como cualquier otra persona y el dolor que sentimos es tan grande que muchas veces, en mi caso al menos, he pasado noche de velando o de velándome sin poder conciliar el sueño porque perjudicás a una institución y te perjudicás vos en el currículum que vas presentando porque el del árbitro es paso a paso, partido tras partido es la calificación para el árbitro. Y la gente no olvida. ¿Verdad? Nosotros que estamos en medio de comunicación, muchas veces tenemos que atender lo que vamos a opinar porque la persona tiene una memoria, estoy hablando del oyente, que en un momento determinado, cuando vos dijiste lo contrario a lo que afirmaste aquella vez, te va a marcar. Te marca. Bueno, Amelio, sabemos que los árbitros son los únicos jueces inapelables del mundo. Sí. Una decisión arbitral, yo no puedo apelar ante nadie. Es inapelable. Comienza y termina en la decisión del árbitro. Cuando ustedes tienen este tipo de circunstancias que después son debatidas, ¿cómo se sienten? ¿Debatida entre los árbitros? No, debatida entre presidentes de clubes. En este caso hay una confrontación de presidentes de los dos clubes más importantes del país. Sí, la verdad que es cierto, hay que tener mucho cuidado en lo que uno va a decir al aire, pero el fútbol es eso. Y te voy a contestar lo que me dijo Carlos Peralta. Yo me llamó el día siguiente después de este partido y le dije de que sí, una jugada de alta complejidad es en donde Enrique Cáceres estuvo mal, pero que en nuestra intención, y utilizando hoy en día la apertura de la FIFA y que ya está todo listo para poder ser implementado la tecnología, me responde Carlos, bueno, pues entonces eso yo no estoy de acuerdo. Me dice, ¿y de qué vamos a hablar entonces? Hasta el propio hincha común de repente parecía ser que no dimensiona lo que dice. Sin embargo, eso sí yo digo como hoy representante de los árbitros, de que a nosotros nos interesa la justicia. Muchas veces dijimos de que el trabajo del árbitro de repente es desprolijo, pero justo. Por ejemplo... ¿Cómo se puede ser desprolijo y justo? Desprolijo, por ejemplo, un penal sancionado, ¿verdad? Y que el asistente le pueda salvar al árbitro, por ejemplo. Esa posición se puede rever. ¿Vos reviste alguna vez un penal cobrado? Sí. ¿Cobraste el penal? Entonces viene y el asistente te dice, no, categórico, no fue mano o no fue falta o lo que sea, y dentro de las reglas del juego está contemplado eso. No es prolijo porque no está estéticamente correcto, pero en el fondo fue justo, porque no fue ejecutado el penal mal sancionado. Y sí, es cierto, o sea, los clubes
presidentes de clubes sí, tienen sus opiniones, pero lo que ya en muchas ocasiones nosotros hemos demostrado de que de repente hay un profundo desconocimiento de las reglas de juego. Y una cosa es opinar en desconocimiento y otra cosa es opinar en pasión. O sea, a nosotros nos interesa de que la gente opine con conocimiento. Yo creo que el fútbol es el único deporte que se juega sin conocer las reglas de juego. Sí, probablemente. Bueno, Ángel, en el caso tuyo, que bueno, fuiste un delantero fantástico, en tu época directamente fantástico, cuando te cobran algo, vos sabés que no podés reclamar. Cuando ves todo esto, ¿qué sentís? Bueno, yo más que respuesta también tengo preguntas, ¿verdad? Porque llegamos a una situación límite. El árbitro es un juez, es el juez principal. Y para ser juez tenés que tener personalidad y liderazgo. Yo había mandado hace 6 años cuando estábamos en solo fútbol, una pequeña recomendación al arbitraje que siempre tuvo este problema. Traer gente con personalidad. El árbitro no se hace. Yo puedo aprender las reglas, pero tengo que tener capacidad de dirección. Entonces se hace como un sedazo. Hay que ir a ver en el interior los árbitros con la personalidad que si cobran un penal, con 2 tajas así que están ahí, lo matan. Y tiene la personalidad. Pepe, ya, está. Yo soy el que mando, yo soy el juez principal. Eso se tiene o no se tiene, y creo que eso no se está analizando. Le llevan por delante. 2, los criterios no son los mismos. Los criterios, vos jugando un club chico y te tienen que matar más o menos en el área para que te cobren. O si no es muy evidente. Viene un jugador de Olimpia, de Cerro, de los grandes, ¿verdad? Puede pegar una patada y juegan de prestado. Y no solo ocurre acá, ¿eh? Pues yo te digo, yo siempre hablo con ejemplos. El Chicho Serna de Boca te pegaba, le pegaba al del Olimpia, al de Guaraní, la Copa, La primera amarilla nunca salía. Vos pegabas ya estabas condicionado. ¿Es cierto o no es cierto? Así nomás. Entonces tenemos que ir a buscar, nos metemos todo aquí y el fútbol no es una isla. Los jugadores no tienen la educación, algunos no tienen una educación integral y creen que por ponerse la camiseta de Cerro, es más, queremos jugar en Cerro y en Olimpia para tener esa licencia para matar. Antes, el juez te advertía, ya conocía tus mañas, estudiaban los partidos. Y vos ves que acá el jugador se repite, vos decirlo, le van a sacar la amarilla, se repite. Ellos tienen que hacer un estudio de lo que es el fútbol también. Tienen que analizar, tienen que ir 10 minutos antes a concentrarse, porque te digo, está pasando que, aparte cualquiera está jugando al fútbol, el nivel del fútbol no está llevado en la parte integral. No sabe que hay gente mirando, que le pueden cotizar, que él mismo se perjudica hacer argel en la cancha y llevar todo por delante. Eso es así. Y yo creo que pasa por ahí. O sea, la preselección, así como los jugadores actuales, bajan el nivel del fútbol. Como el nivel dirigencial, la falta de honestidad nos llevó a todo este escándalo. Y nos olvidamos, Esto ya se olvida, o sea, tocamos el tema, pero no tocamos a fondo. No vamos a ver todos los partidos del interior para ver ese liderazgo que está allá en la compañía arbitrando, ¿verdad? Que si, es así, ¿verdad, Nino? Tenemos que buscar abrirnos, tenemos que buscar abrirnos, traer los talentos, lo que son capaces. Cualquiera hoy en día, cualquiera es político, cualquiera es árbitro, cualquiera es policía, cualquiera es comentarista deportivo. Es el país donde nos acostumbramos. Patiente. Hay que ir a prepararse, Gemadi. Ricardo, la semana pasada nomás, Zapac se estuvo burlando del tema arbitral por los penales. Luego salió otro vato y dijo sí, que uno de los penales de los 2 cobrados Olimpia no fue realmente penal. Luego está la solicitud para que no se llame más Abraham Zapac, porque según Zapac los árbitros le están beneficiando a Olimpia, que obviamente es el archirrival de Cerro Porteño, y el domingo nomás jugamos el clásico. Entonces, ¿cómo vemos todo eso? Bueno, yo creo que tenemos que partir de que somos seres humanos falibles todos, ¿verdad? Olimpia, y evidentemente si estamos discutiendo sobre los fallos arbitrales,
por más de que se conozca o no se conozca las reglas de juego, está a la vista de todos que hubieron fallos que perjudicaron de manera puntual a uno u otro equipo, ¿verdad? Pero yo creo que los árbitros, yo no dudo de su honestidad, ¿verdad? O sea, no pasa por una cuestión de honestidad. Que aquí siempre eso es subjetivo porque cada dirigente trata un poco de cubrirse. Entonces, Zapac dice, no fue penal el de Cerro. ¿Pero por qué dijo eso? Porque perdió. Si le tocaba ganar, yo te puedo decir que los penales estaban bien cobrados, ¿verdad? Entonces, muchas veces también el dirigente trata un poco de tapar, ¿verdad? Su gestión, ¿verdad? Porque bueno, en el fútbol uno siempre quiere, es como la política, siempre tienes que tener o ganar crédito para tener tiempo de hacer o culminar tu proyecto, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, creo que Olimpia es el precursor en cuanto a pedir todo lo que tiene que ver de aplicar la tecnología al fútbol. Yo creo que eso va a ayudar un poco a que los errores, se minimicen los errores y que le pueda ayudar, ¿verdad? Ya se está utilizando en otros países y creo que lo deberíamos hacer aquí en Paraguay. Muchos dicen que va a sacar, le va a sacar esa salsa al fútbol y ese tipo de cosas, pero yo creo que no, yo creo que hay que aplicarla para que obviamente ir minimizando los Ricardo, errores. lo que pasa, ¿no? disculpa que te interrumpa. La tecnología se usa en todos los deportes. Todavía dejamos ese espacio, ese límite para favorecer a los intereses creados. Yo he visto Francia ir al Mundial con gol de la mano de Thierry Henry sobre la hora. Sí. Contra Irlanda, Sí. o Escocia, no recuerdo. Irlanda. Que su propia Esa federación es la después le parte que sacó ellos antes. dejan para el crédito, para el manejo del fútbol. Y todos lo sabemos. Además se apresuran los árbitros en cobrar el penal. Que se tome un poquito su tiempo, que vaya, que consulte. Además tienen una transmisión, ¿qué le puede decir? Sin que nosotros sepamos. Encubierta nomás. No son inteligentes. Uno le puede estar monitoreando de la tele, porque hoy en día la tele voy a esperar un ratito y no fue penal. Pero se apresuran. Hay una Ahora, falta de liderazgo. Justamente le quiero preguntar a Epifanio, en primer lugar, ¿para qué tienen el audífono ese? Porque ese audífono de doble vía, él tiene para escuchar y para hablar, en primer lugar. Y en segundo lugar, le quiero preguntar a los cuatro, los Estados Unidos, uno de los motivos por los cuales el fútbol, que es un fenómeno mundial, la FIFA tiene más asociado que la ONU, ha fracasado, es porque justamente no hay reglas claras. O sea, vos podés ganar todos los partidos de un torneo, llegar a la final y por una mala decisión de un ser humano perder todo ese esfuerzo. Ellos no conciben eso como posible. Por eso en el fútbol hay 6 árbitros, o en el básquetbol hay 2 y afuera 2, hay 4. Entonces, ellos no conciben ese detalle de que sea. Pero sin embargo, otros dicen que el fútbol llegó a ser lo que es por esa falla justamente. Y por política. Por esa falla. Entonces, le dejo picando esa preocupación y esa pregunta Eso es para la masoquismo, vuelta. eso es masoquismo. ¿Qué va a pasar con el fútbol si es que aplicamos la misma regla que tiene o el fútbol americano o el básquetbol o el Nada, se va o a el rugby? transparentar. Se va a transparentar porque yo de equipo Vamos chico... a hacer una pausa, Ángel, Vamos a hacer una pausa. pausa. Perfecto. Pausa y volvemos. Y el tema está siendo polémico en las redes sociales, en la cuenta de Facebook, buscando a Germán Martínez Becorta. Pueden opinar sobre este tema, acerca de la actuación de los árbitros, los resultados que se dan en Primera División, el fútbol, que siempre es pasión de multitudes. Germán, la gente sigue opinando en Facebook. Bueno, le vuelvo a repetir, si la tecnología se aplica al fútbol, así como conocemos nuestro deporte, la importancia del refre va a bajar. No. Porque ya no va a ser él nomás, va a ser él nomás, pero asistido por gente de afuera. ¿Qué opinión? En el rugby, por ejemplo, se utiliza. Yo tengo una opinión. Esa persona árbitro que va a estar en el monitor tiene que ser una persona avesada.
porque o si no vamos a caer otra vez en la mala interpretación, porque ahí recae todo. Yo entiendo perfectamente la preocupación, porque nosotros no teníamos ni ese telefonito que le poníamos hilo Sí, para pero es actuar, otra historia, eso es. ¿verdad? No teníamos. Acá hay un grave problema. Yo soy una persona que trata siempre de defender lo que en su naturalidad debe ser una institución, como el arbitraje. El arbitraje paraguayo, por no ir a otros, porque tengo también opinión para eso, ha caído en el personalismo de las personas que van a esa dirección. Como por ejemplo, acá no, empezaron a dividir nuestro círculo, que prácticamente ahora no existe, no tiene poder de decisión. El círculo de árbitros. El círculo de árbitros. Y esa persona que va en la comisión de árbitros busca su propio provecho nomás para escalar a la Conmebol o a la FIFA. Y vos tenés 400 personas contigo y vos vas a poder soportar solo a esas 400 personas. Jamás. Tiene que haber personas que conocen del tema, colegiado por grupo. Y la asociación, en este caso APF, tiene que apoyar administrativamente para que sea así. No va a surgir, no vamos a tener, y si seguimos funcionando así, esto va a ser peor cada día. La falta de personalidad, por ejemplo, que tanto se le exige al árbitro, se toma por paso. Es como en la escuela, te vas a la escuela, al kindergarten, después va subiendo, después el preescolar, el primer grado, el segundo grado. Algunos son esporádicos. Ya está en el tercer grado y ya puede llegar al quinto, algunos, pero eso es muy esporádico. Tiene que seguir pasos. Y acá se ha apurado justamente por la razón que ya dije. Y a esta altura, ese salto que o sea, que a esa persona que se ha tirado no soporta la presión del fútbol. Esto es rápido, esto es dinámico. Y esa persona tiene que tener una capacidad de resolución, pero por 1000, para que no pase lo que estamos viendo. Hay que trabajarle mucho, hay que mimarle mucho en el sentido de socorrerle emocionalmente. Yo creo que a esta altura nuestros árbitros están reventados. Y esos De árbitros- todos los lados están reventados. Esos penales que estuvieron en discusión, ¿vos viste, Epifanio, cómo Sí. fueron cobrados? Y algunos mal ubicados, de mal, y otros directamente interpretan mal. Interpretan mal en el sentido de la falta de capacidad para el efecto. Porque dos cosas nomás digo, ¿verdad? Para la sanción dentro del área. La FIFA te dice, hay una marca roja en esta zona, atendeme, le dice al árbitro en su espíritu. Claridad y contundencia. Y tiene el soporte de la regla. Las faltitas, le dice. Por favor, hasta eso en su espíritu más o menos te dice, no me sancione. Nuestro fútbol no es ahora. No es ahora. ¿Vos viste el partido de ayer de Cerro? Sí, ¿Viste cuando ese delantero, casi al final del partido, ese delantero medio la abraza uno y le echa? se ve penal. ¿Vieron ustedes? Marecos. Marecos. Mareco cometió una falta penal que el árbitro no sancionó. ¿Eso fue penal? Para No, vos, yo no he Ángel? visto el partido. ¿Ve? ¿Vos no viste el Sí, partido? ¿Vos claro. viste, mono? Penal, Sí. claro. No. ¿Vos viste, Ángel? Sí, por eso te digo, yo quiero hacer hincapié esto porque vamos a dar la vuelta. Sí, Si vos tenés los anteojos para leer mejor porque perdiste la vista, te dan la tecnología. Además, en jugadas precisas nomás, porque él va a seguir tomando la decisión. En el penal, ¿verdad? En el fuera de juego, que son los errores que se cometen cualquier ser humano. En ese aspecto yo estoy contento. Inclusive se puede equivocar el árbitro. El jugador se da cuenta.
El jugador es tan vivo. Nadie que te vive ayuda. esto, hermano. 15 minutos psicológicamente te estudia. No bañan de moceta. Como cuando viene un técnico. El jugador está sentado ahí, puculan de discurso. Este va a hablar de balde, se agugata, pero acá no se macanea más, se acabó la farra. Sí, los perros. Así es, hermano. Dale a la tecnología, en los penales fuera de juego. ¿Ustedes se y acuerdan se de saber acabó. ¿Ustedes se acuerdan de saber que un árbitro cambió un gol cuando entró un príncipe árabe en el Mundial de España, La cancha de Valladolid fue. en la cancha de Valladolid? Valladolid. Sí, pero perdón, no ¿Me hace acuerdo? falta que te vaya. Un jeque fue. Aquí Un jeque fue. en Uruguay una vez un dirigente entró y le apuntó al árbitro de cambiarse las de resultado, le dijo. ¿Y quién no va a cambiar? Y Porto Alegre, acá está. O sea que, ¿Te acuerdas que fue el eso- alcalde? Pero, No, esa fue Ramón, sí, claro. Estábamos ahí, yo en el estaba 2002. transmitiendo. sí, Ramón, voy a decir una cosa, porque esto es muy importante. Pero decirnos la verdad, Andy, ¿sabes por qué? Que- Guardamos ni para afuera de la tele. Mm. ¿Sabes por qué? Porque a mí me preocupa el fanatismo con la mediocridad de la gente. Pero Esa gente te va a venir. ¿qué verdad, por ejemplo, que decía Que los yo? periodistas a veces no tienen un análisis, que los jugadores son cuña y se echan, crean un teatro, todos tenemos la culpa, vamos a entrar, pero también vamos a decir, no, esto, aquello, así como decir, vamos a buscar una crítica constructiva. Claro. Por Dios, porque este país nadie hace una crítica, ni busca. De verdad, no vamos a ir aquí, no pasa nada. Y duele, ¿sabes por qué? Porque gracias a eso, a malos dirigentes, a mala preselección, nuestro fútbol tiene un nivel que aquí ganamos 7-0, salimos, nos meten en la canasta, no podemos Sí. ganarle a No, nadie. no tenemos ritmo. No podemos aguantar un 2-0 con Brasil cuando vos tenés que guardar la pelotita, ¿verdad? Porque no hay más canchita. Tenemos que entonarme la culpa y a sincerarnos, man. Yo te entiendo. No, yo pero, te entiendo. no, pero es como si fuera, vos me estás diciendo como si fuera yo estoy mintiendo, y eso no, No es decís así. todo, Nio. Me decís, no, porque esto... ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, por ejemplo? Decime que no te digo todo. Vos tenías que decirle, vamos a sancionarle a este dirigente, ¿verdad? Porque dijo esta declaración, incita a la violencia. Vamos a también sancionarle, porque, pucha, los jueces, ellos se pueden equivocar siempre. A nosotros cuando llegamos tarde, peleamos partido, no cobramos premio. Pero, mira, Sancionarle, multarle, que sientan en el bolsillo. correcto, pero si todos ganamos la plata. eso depende del tribunal, de un reglamento, no depende de la comisión de árbitros. Para Pegó comenzar. la pemandada. No es cierto. Nosotros no tenemos. Pero entonces si no tiene autonomía, No, Ángel. Bueno, pero Un momentito. hay algo que nos estamos olvidando, ¿verdad? Sí. En la formación. Correcto. ¿Qué La es lo que yo estoy diciendo? la O sea, formación yo de los yo te árbitros. pido- Los árbitros son producto de una formación. Nosotros contra los jugadores. O sea, que no es contra. el fútbol no es para todo el mundo. Vos no le podés formar a un mediocre de 10 años y no Bueno, tiene. pero ellos son producto también de una formación. Correcto. Ramón. Y la formación, primero se hace una preselección, no Bueno, yo te digo. eh, Trae a gente capaz. En todos los estamentos. Los dirigentes están todos presos. Juan Ángel tenía todos sus amigos, ahora nadie ni le manda ni carta. Vamos a decir las cosas, ¿sabes por qué? Estoy cansado de que todo es maquillaje. Todo es maquillaje. No va a poseer, no hacemos más análisis, estamos en la polémica, que cuánto gana, que el árbitro, que esto, porque no saben quién se equivocó, qué sistema juega, qué rebote, le damos el micrófono a cualquiera. Claro que voy a ser rebelde. Para yo empezar a hacer periodismo, jugaba todavía, y me daban el micrófono 5 minutos, pero primero teníamos que hacer edición manual en el Canal 9. ¿Cómo es, Jamil? Siendo estrella del fútbol. Ahora cualquiera, y además opina, y esa gente crea o no crea un criterio para la gente que está Bueno, pero, escuchando. Triste. ¿qué, por ejemplo? Te digo más que toqué todos los estamentos, no es solo contra vos. ¿eh? No, pero yo no estoy diciendo que vos estás opinando contra lo que yo voy a decir, ni lo que... pero hay una cosa que vos tenés que entender. Sí. Cuando Epifanio dirigía el fútbol, ¿cuántas cámaras había? Primero. Segundo, nunca alguien se puso frente a la Totalmente de gente acuerdo. y a decirle, pero déjense de joder y atacarle a los árbitros, ¿verdad? Porque yo te voy a decir una cosa, cuando un jugador hierra un penal y le hace perder $1.800.000 a un club, ese se equivocó en el penal, lástima. Cuando el árbitro hierra, el ladrón robó, vino a perjudicarle al equipo. Son conceptos que nunca nadie ha defendido. ¿Ya? No. Él dijo que es ser humano, yo también. No, Se puede equivocar. No, claro. Y no hablamos No, pero- de honorabilidad tampoco. No es así. O sea, que no es todo ataque, eso no te digo. Bueno, No, pero el no árbitro estamos- sabe que está expuesto a eso. O sea, Claro, pero siempre, no debe- siempre. no, pero no debe venir, No, pues. Exacto, no, es como no vos debe- del arco, la pucha. Con tiene que 70, haber- 80 mil pesos. sí. O soy o no soy. Pero- Tiene no, que venir la no es comisión cierto, no es Entonces vos no estás de capaz. disciplina.
No es cierto. Ahora- no es Entonces yo cierto entro en el eso. Bernabéu porque no voy a jugar más. Con el Camp Nou. Ángel, yo me van a Tienes que disculpar. tener huevos y amigos. Sí, Ángel. Eso es una cosa. Un ratito. Eso es una cosa. Acá hay una cosa. Y otra cosa te digo más a vos también. Te Y escucho. antes- O sea que vos como fuiste grande, querés exigirle. Yo también jugué, llegué a un mundial, Copa América, jugamos todo, ¿verdad? El fútbol cambió hoy en día. Y es tiene otro que tipo ver de eso. fútbol. Pero a veces no, queremos tiene que ver. criticar porque Amelio, jugamos, porque Amelio vos- dijo una gran verdad. El árbitro está hoy día mucho más expuesto Sí. con este tema de la tecnología, ¿sí o Claro, no? Sí. ¿Por qué no la aplicamos? Es ¿Por qué no sencillo. la aplicamos? Ahí está. No. Ahí está el Ahora yo. silogismo. ¿Por qué no la aplicamos? Un ratito. Estoy de acuerdo con él. Ha bajado. Yo que, así como ustedes defienden, y yo acepto, por ejemplo, la tecnología, quiero que acepten esta realidad. Y esta es la pura realidad. Ha bajado la enseñanza de los árbitros. ¿Pero Los- por qué eso? ¿Por qué? Nosotros teníamos 10 profesores. Te estoy hablando, y si querés te cito. Estamos hablando de formación, entonces. Sí, y eso es lo que hace rato, el único que reclama acá en el país soy yo, en ese sentido. Pero se preparan. digo. No, o sea Esperando- que no es ¿Y cierto. qué dije porque yo? ese- Yo dije calidad. A Antes vos, no elegían, así venía Osvaldo Sí. Domínguez con Abraham Zapá y qué sé yo. Y decían, este va a invitar. Y más presión que eso, pero vos no tenías además. pero era diferente, Estrón acá Ángel, poniéndote presión, Ángel, el otro acá HDD y eso. Ángel, y pitaban bien. 10 viejo. personas estaban ¿Por sobre qué? vos Porque tienen enseñándote. personalidad. ¿Quiénes, tiene ¿quiénes fueron huevo. esos, Epifanio? ¿Quiénes es son culpa de fueron todo los el 10 fútbol. personas? ¿Y quiénes fueron nuestros profesores? O sea, Por ejemplo, sí. por decirte así, ¿quiénes subían? Escobar, Sabino Fariña, Pérez Osorio, Valenzuela, Dima da Rosa. El que te decía, Ayúdame. mi amor, No, esta no. tarjeta para vos. ¿Cómo se llamaba? Que era tan buena gente. No, y todo, Que te sabía decir, esto es para ustedes, digo. todos ¿Cómo estaban ¿Cómo de- se llamaba el árbitro todos este que a estaban, mí me mira, encantaba? Siempre. acá no, Que vos te acá era equivocabas y te sacaba la tarjeta. Por favor. el la segundo. promoción 89 fue la última que tuvo a estos profesores. El licenciado. No, pero eso fue una camada. Así como nosotros salimos de Después, casualidad. bueno, ¿y por qué la promoción 89 perdura hasta ahora? Porque ha tenido la escuela y eso terminó. Yo te Y decía a una- mí nadie eso me va a quitar y voy a sostener. Y le voy a decir, Mandrake vas a traer. Vas a traer Mandrake. Le vas a traer a Colina de allá. Colina con cualquiera de acá. Ay, cuéntate, ¿dónde? La metodología de Hace- enseñanza, entonces no entra. Hace poquito, Elizondo, finalista de un mundial. ¿Cómo vino? ¿Cómo fue? No, dejemos, Pero por lo menos dejemos, con de- Elizondo pero no, fue más dejemos claro, de- podíamos preguntarle, porque antes ustedes no se Claro. le podía preguntar. Pero Elizondo No, pero estuvo en bien serio o estuvo era mal prohibido hablar para por la vos, tele. Epifanio. ni bien ni mal. Sino todo lo contrario. Ni bien ni mal, porque no es la forma de trabajar. ¿Y ¿Y qué cómo es lo vos que hay sabés que qué es hacer, lo que es el Epifanio? trabajo? ¿Cómo vos sabés? ¿Cómo vos No, sabés? Por los Epifanio. resultados. Ahora todo el mundo pide socorro cuando están actuando los árbitros. Estoy equivocado. Pero por favor, yo quiero dejar de lado la tecnología acá. Acá los jóvenes, yo voy a repetir lo que ya dije en otros medios. El árbitro de FIFA tiene que tener siempre una nota 7. A partir de ahí, entra en el campo. Él ya entra con nota 7. Bueno, eso fue en tu época. Nosotros ponemos 8 hoy. Y vos sos de mi época también. Sí, pero hay una ¿Verdad? cosa diferente. No, hay Ay, cosas usted no se diferentes. quiere. No, Demasiado no es que no diferente. quiera. No, se la ¿Sabes por qué también? Te voy a decir, Epifanio, vos sos mi amigo hace tiempo y me echaste 3 veces en la cancha. Y habrá macaneado, viejo. No, pero los que pegaban patadas vos no le echabas también por hablar nomás. Vos cobra mina, esto, aquello. No creo, Ángel. No creo. No te digo, no, echaba al que pateaba, No, pero echaba por no, pedirte no, no, explicación. no, había ese momentito. diálogo mucho. No. Vos te ibas así y así, Depende, te voy a echar. Ángel, sí, No. No me mires, depende. no me respires, no me... No. Rápida. ¿Sabe qué es lo que el árbitro tiene que cuidar? Puede ser que diga, porque inclusive he hecho patear a jugadores que pateaba, así lo corregimos en la cancha. Anda, Lo Arquela. que el árbitro tiene que cuidar es un nivel de disciplina. Y Y administrar, donde no hay disciplina, ¿qué hay? administrar las emociones. Ah,
bueno. Suyas, obviamente. y la- Claro, Eso es yo me, personalidad. yo me Eso es trabajaba personalidad. primero. Hasta hoy día me trabajo. Porque o si no vas a salir y atropellar a la gente. La misma cosa. Por ejemplo, un jugador de Reyuca, lleguemos a la hora de partido, te dice. Y eso a nosotros, a nuestra raza, lo primero que te viene es soquetarle uno, ¿verdad? Pero no podemos actuar así. Entonces vos buscas otras administrativas para cuando te toque actuar, actúe. No es nada simpático en el campo de juego. Muchas facetas hay que enseñar a este Epifanio, árbitro. ¿por qué crees de que vos nomás tenés la razón? Y por ahí mi currículum me dice. No, yo te voy a preguntar algo. Bueno, entonces nosotros ya vamos nosotros vamos a hablar nosotros más claro, de fútbol. La gente no lo entiende. exacto. El paraguayo, ¿sabe por qué no juega todo el fútbol, Gemavi? Porque tiene que trabajar en la chacra, porque tiene que estudiar. Nosotros teníamos que trabajar, estudiar y jugar. Y llegamos, pasando penurias. Y hoy en día te da dolor. Y yo te digo, pues yo hago las leyendas. Tenés que ganar por lo menos 5 títulos y tenés que haber jugado en las selecciones, tenés que haber sido alguien. Un clausura no ganó y ya ganó. Se desfasó todo, Los jugadores hoy ganan un clausura y son las muchas estrellas de un esto. partido. Y si viene no gente hay- de no hay afuera, suma. gente de afuera viene acá, no mejora lo que hay acá. No, Parece que nos gusta. Pero eso acá nomás en el entorno. masoquista. Vos traes jugadores del interior. Dale por la camiseta de Olimpia o de Cerro a ese equipo de Capiatá. Llega a la final de la Copa Libertadores. Te lo firmo ahora. Teniendo esa camiseta lo llegó. Llegó a casi una final, ¿verdad? A semifinal. Dale y pagale a esos jugadores. Hay jugadores de los clubes grandes, ¿verdad? Que ganan más. Y el fútbol es así, me vas a decir. Es así. Pero ¿cómo le van a enfrentar a Barcelona? ¿Cómo vamos a jugar la Copa Libertadores o una final? Si ellos son los marines, seleccionados de todo el mundo, los mejores. Millones se desfasó y un jugador de ellos paga toda la institución de Sudamérica. Se desfasó el fútbol, todo es plata, todo interés, la gente va. O sea, vos antes le pasabas Acá, dirigentes, entonces no ¿verdad? vamos a mejorar nada, Antes vos Ángel. pasabas los dirigentes así, te prometían, no necesitabas firmar contrato. Los valores generales, Paraguay tiene problemas, es decir, tenemos que educarnos, tenemos que educar. Y a veces es hablar por hablar. Mis hijas a veces hablo y están con su, ¿cómo se llama esto? Hoy en No día te da ni celular. pelota, ¿verdad? No, y en la concentración los jugadores, hijo. Y vos decís, no, ¿y cómo vos usaste, te dicen, cómo vos usaste Arito también? Yo, usar lo que quiera, pero salí campeón. Cuando tengan, yo Maradona puede pelarse, puede salir en bola si quiere, porque es Maradona. Pero jugadores que todavía... Que no es un buen ejemplo, ¿verdad? Muchas. No, nadie respetan la trayectoria. Antes vos te ibas ahí a Rúa eso, va, yo te discutía, ellos no te pegan. Y vos tenías vergüenza. Y Si nosotros te caías en teníamos el esa piso, disciplina. te levantabas enseguida porque Sí. te daba vergüenza Maradona- ese cuña ahí. Maradona vengó la vergüenza de las Malvinas, eluyéndole a 7 ingleses. Dios mío. Y después Eso terminó- solo y puede hacer de- uno. Claro, y después terminó Solo con una mano. uno puede hacer. Fuera de la cancha es un desastre. Pero ese 7 ingleses en el camino, Tirado en el piso. en el piso, unos cuantos, 3 por ahí quedaron en el piso. Ese curó la herida de las Malvinas del año 82. Me encanta ganar, pero ¿por qué me te va a otro tema? Viste que él toca esos temas, los Y está bien. No, pero está y, bien. y está bien, para eso estamos. No, pero viste Para que te debatir. lleva. Pero, Ángel, Pero- Viste, Ángel, médico, vos, yo sé todo tu Ángel, secreto. vos dijiste, tocaste el A tema. Maradona ni le el patean. A tema Messi eso social. vos no le Espera puedo un rato. tocar. Ángel, Así. Ángel, vos tocaste el tema. Es decir, que acá en nuestro medio no vamos a mejorar el fútbol, no vamos a mejorar el arbitraje, no vamos a mejorar el público. Vamos a mejorar. Pero ¿por qué vos crees de que se- vos nomás señores, podés hacer lo señores, que nos quieras pasamos saber? 10 minutos. No, No, yo no Un dije placer eso. realmente. Claro. No, yo no Un dije placer eso. hablar con ustedes. Por mí me quedaría hasta las 2 o 3 de la mañana sin ningún No, este problema, es pero para la- Vamos a hacer lastimosamente una no. cotización para que me invite. Ramón quiere saber Sí. cuánto, No. cuánto Germán, vale. Bueno, el ahora, conductor fue Ramón, él. vos sos cerrista. Vos incluso... Pará. Ricardo, Pará, don Yo Germán, soy- pará. Yo ya Oye, aclaré, incluso, ya. ¿eh? Liberteño soy. Al liberteño. Él No, es de pero jugaste Tacuary. mucho tiempo en Cerro. Originario. Yo venía Y ya. de Tacuary, Mi- ¿eh? Yo Escuela de nací en Fútbol una Olimpia. familia cerrista, pero a muerte. Y bueno, eso es lo que va. Y mi mamá me pidió, no. No, la ¿De música dónde de vos te sentís? Olimpia... Yo viví bajo la gradería de Libertad. Mamé Libertad Ángel, con su la gran música Irrable. de Olimpia- Libertad me dio todo. Es donde uno se hace, no Pero es la donde uno música, nace. Ángel, la música de Olimpia dice, una tarde mi viejo me llevó. Sí. Y eso, bueno, decimos los olimpistas, pero eso realmente dice todo el mundo.
O sea, si tu papá te lleva a ver Libertad, mi papá odiaba el tu fútbol y papá la te lleva a ver guitarra. guaraní, sos guaraní, Mi sos papá libertad. odiaba el fútbol y la guitarra. Bueno, ¿cómo? Era un inglés. El domingo, ¿cómo salimos? Era maquinista del tren y Ángel, odiaba. El domingo, ¿cómo salimos? ¿Cómo sale el partido el domingo? Del clásico. Claro. Yo no soy mandrake. Eso es No, el pero clásico ¿qué? es. ¿Qué? Dios mío, es cierto. Pero tenía un programa Bueno, de bueno, está fútbol, bien. 100%. Decime quién va a ser el árbitro. No sé, No, no no sé. dejamos ¿Quién otro va a día. ser el árbitro? No dejamos otro día. No Sí, se sabe. mañana. El vamos. bolillero. Mañana se sabe. El bolillero. Bueno, mañana se sabe. El bolillero No, mañana. decime el resultado, decime. No, yo no. ¿No? Futurología, metele a alguien. No. Tené acá en tu mente. Para tu tranquilidad. Ricardo, ¿quién? Ana Olimpia, por supuesto. Olimpia. 2-0, claro. Viene el expreso de Carlos está medio fuerte. El ¿no? expreso viene ¿Qué bien, más? ¿Y claro. vos qué decís? Cada partido No, es una yo historia le voy a decir aparte. después. Vos, Epifanio, ¿qué decís? No, yo soy árbitro, no. No, ya no somos sabemos árbitros. nosotros. No, Pero ya no dejaste de ser. No decir, Vivian. Germán, pero vamos a dónde se juega primero. Definite. Como vos decís, con el carácter que tenía en la cancha yo como no tengo referee, ahora problema. definite. Yo no tengo problema. ¿Quién Y entonces? Yo creo que esta vez sale en empate. Empate. ¿Vos, Amelio? No, lo que yo quiero decirte es de que... No, solo eso me puedes decir. No, eso yo no puedo decir. O sea ¿Por que- qué no? Sí. ¿Por qué no puedes decir? No, Vos por- sos No, que más- no. no, Hoy en eso- día ya- Ahora está retirado. No, pero tengo el Tiene un compromiso cargo. ¿Qué compromiso qué? con la ¿Perpetuo? tele, sí. No. Pero Entonces- tengo un compromiso en donde le estoy cuidando a los Cierto, árbitros. no puedes decir. Pero, vaya a pero, preguntar. pero sí, Pero vos no dijiste. quiero ponerte Yo así le iba a una- decir, yo le iba a decir algo que Ricardo, ustedes saben que el único argumento que tienen los cerristas para tentarle a los olimpistas es que ganaron más clásicos, que es cierto. Pero hoy la diferencia está en 1. ¿Vos sabías eso, Ricardo? Sí, O claro. sea que va a En ganar 1. Olimpia. O sea, si gana Olimpia, terminó el único argumento que hoy tienen los cerristas. Lo bueno, Bueno, de los eso le quería olimpi- decir, lo tenemos bueno de que los irnos. olimpistas que Gracias, son fanáticos gracias, y aprovechan gracias, sus medios gracias. para decir. Gracias, Gracias, Germán, Ricardo. gracias, A vos sí que Si Dios Germán. quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días más.